Esta desconocida se metió a nuestra casa y está tratando de arruinar la valiosa fiesta de compromiso de mi hija. Arréstenla de inmediato. Justo frente a mí, aferrándose al oficial de policía mientras fingía llorar, estaba mi madrastra, Susan. A su lado, aparentando temblar de miedo, estaba mi hermanastra, Hannah. Sentí la mirada severa del oficial clavarse en mí. Aún así, me mantuve extrañamente tranquila. Increíble. ¿Tienen idea de todo el esfuerzo que puse para preparar el día de hoy? Es una ladrona. Una ladrona horrible. Continuó el espectáculo dramático de Susan. Y la ladrona, a la que señalaba sin dudar, era claramente yo. La casa de lujo que habían decorado como si fuera suya era, sin lugar a dudas, la casa que heredé después de que mi madre falleció. La misma casa que ella había heredado de mis abuelos. Mientras veía al oficial llevar la mano hacia sus esposas, solté un suspiro largo y profundo. El viento fresco del lago rozó mi mejilla. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Por qué estaba a punto de ser arrestada como intrusa en mi propia casa? Todo comenzó con una llamada inesperada hace 3 semanas. Estaba en mi oficina de diseño en Manhattan, batallando con los planos de mi próximo proyecto, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre, Papá. Habían pasado más de 6 meses desde la última vez que supe de mi padre, John. Hola, Avery. ¿Cómo has estado? Su voz, al otro lado de la línea, tenía el mismo tono exageradamente amable de siempre. Bien. ¿Y tú? Oh, muy bien. Todos estamos muy bien. De hecho, quería pedirte un favor. Escuché a alguien susurrando detrás de él. Sin duda era Susan. Y casi podía imaginármela moviendo los hilos como si él fuera una marioneta. Incapaz de ocultar mi desconfianza, pregunté, ¿qué tipo de favor? Entonces animó la voz y dijo, es sobre Hannah. Por fin se comprometió con un joven llamado David. Es un buen muchacho. Estamos planeando hacer una fiesta de celebración el próximo mes. Ya veo. Felicidades, respondí con un tono plano. Hannah y yo no compartíamos sangre, y considerando todo el acoso que ella y Susan me habían hecho pasar, no había manera de que pudiera alegrarme sinceramente por su felicidad. Así que, Avery, Susan y yo nos preguntábamos si podríamos hacer la fiesta en tu casa del lago. Fruncí el ceño de inmediato. La casa del lago George era mi santuario. Un lugar lleno de recuerdos de mi madre, un refugio del ruido de la ciudad, y ellos querían usarla. ¿Por qué no rentan un hotel o un restaurante? Bueno, verás. Hannah insistió. Dice que la casa es hermosa y que el jardín es muy amplio. Quiere una reunión familiar cálida e íntima. Además, dudó. Espero que esto sea una oportunidad para que volvamos a ser una familia. No nos has visitado mucho últimamente, ¿verdad? Susan dice que se arrepiente de cómo fueron las cosas. Me encantaría que nos reuniéramos todos y aclaráramos el ambiente. Y, por supuesto, quiero que vengas, no como invitada, sino como una de las personas más importantes. Familia. Esa palabra era un veneno dulce para mí. Después de perder a mi madre, estuve sola por mucho tiempo. Cuando mi padre se volvió a casar, perdí mi lugar en la casa y luché desesperadamente por independizarme lo más rápido posible. Ahora, a mis 28 años, había construido una carrera exitosa como diseñadora arquitectónica y llevaba una vida sin preocupaciones económicas. Y aún así, muy dentro de mí, había un vacío que nada lograba llenar. Volver a hablar y reír con mi padre. Quizá era una esperanza infantil, pero seguía viva en mí. Está bien, dije al fin, después de un largo silencio. ¿De verdad? Gracias. Avery, ¿no te molesta si usamos la llave de repuesto? Nosotros nos encargamos de todos los preparativos. Tú solo llega el día de la fiesta y disfruta como invitada. Al colgar, una ola de arrepentimiento me invadió. Pero al mismo tiempo, una débil esperanza brotó en mi interior. Tal vez el compromiso de Hannah por fin la había hecho madurar. Tal vez Susan ya no me veía como una enemiga. Esa frágil esperanza nubló mi juicio. Y entonces llegó el día de la fiesta. Conducía mi SUV desde Manhattan hacia la casa del lago. En el asiento del copiloto descansaba una caja de regalo cuidadosamente envuelta. Un tazón de cristal Tiffany, mi regalo de compromiso para Hannah. También había comprado una botella de vino tinto de colección para mi padre y mi madrastra. A simple vista,
Parecía una hija regresando a casa para celebrar un evento familiar. Pero en el fondo de mi bolso, en marcado contraste con esos regalos alegres, llevaba una preparación mucho más fría. Solté el aire lentamente mientras apretaba el volante. Pase lo que pase, hoy todo termina, murmuré. Al llegar a la entrada familiar de mi camino privado, reduje la velocidad. El portón estaba completamente abierto y ya había varios autos estacionados. Vi la camioneta del catering y un camión lleno de decoraciones. Estacioné a un lado y apagué el motor. Respiré hondo. Todo está bien. Esta es mi casa. Tengo todo el derecho de estar aquí. Con eso en mente, tomé el regalo y el vino y bajé del auto. El crujir de la grava bajo mis pies sonó extrañamente fuerte. En el jardín, filas de sillas con listones blancos estaban perfectamente acomodadas, y hermosos arcos florales se alzaban imponentes. Era cierto. Habían preparado una fiesta impresionante. Oh, se escuchó una voz desde la entrada principal. Ahí estaban. Hannah, con un vestido blanco impecable, y Susan, con un ostentoso vestido de cóctel, mirándome desde la terraza. Hannah, felicidades. Y Susan, ha pasado tiempo. Subí los escalones y me acerqué. Pero en lugar de la bienvenida ingenua que esperaba, recibí algo completamente distinto. Susan me lanzó una mirada de absoluto desprecio, como si estuviera viendo algo repugnante. ¿Qué demonios traes puesto? ¿No es demasiado llamativo para el personal del catering? Mi rostro se congeló. ¿Qué? ¿No me escuchaste? No entres aquí como si nada. Esta propiedad está reservada hoy. Hannah soltó una risita. Mamá, es Avery. Sé quién es, respondió Susan, pero ¿su nombre está en la lista de invitados? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un presentimiento horrible me recorrió la espalda como hielo. ¿De qué estás hablando? Papá me llamó. Estoy invitada. Incluso traje un regalo. Mira. Levanté ligeramente la caja para mostrársela, pero Susan la ignoró por completo y soltó un suspiro exagerado. Luego, con una crueldad que me dejó helada, dio el golpe final. Debes estar bromeando. ¿Por qué invitaríamos a una extraña como tú a una fiesta tan importante? Esta es nuestra casa del lago, un lugar sagrado solo para la familia. Dio un paso hacia mí y me miró fijamente. Hannah, llama a la policía. Diles que una intrusa se metió a la casa. No podemos tener basura rondando cuando empiecen a llegar los invitados. Algo dentro de mí se rompió en un silencio ensordecedor. Esa frágil creencia, mi esperanza tonta y desesperada de que hubieran cambiado, se hizo añicos por completo. Con una sonrisa maliciosa, Hannah sacó su teléfono y marcó. Claro, mamá. Bueno, ¿policía? Por favor ayúdenos. Una intrusa se metió a nuestra casa. No era simple crueldad. Era una trampa cuidadosamente planeada para destruirme socialmente y robarse la casa por completo. Mi mano, aún aferrada a la caja del regalo, comenzó a temblar. No de miedo, sino de rabia. Una rabia pura y abrumadora que nunca antes había sentido. Así que así son las cosas, murmuré, tan bajo que nadie pudo oírme. Está bien, como quieran. A lo lejos, el sonido de una sirena policial resonó. No corrí. Simplemente me quedé ahí, en silencio, esperando el momento en que su caída comenzaría. Mientras las sirenas se acercaban, sonrisas triunfantes se dibujaron en los rostros de Susan y Hannah. Este es tu final, Avery. Cuando te arresten por allanamiento y por amenazarnos, tu carrera se habrá terminado. Susan susurró con suficiencia y levantó su copa con una elegancia estudiada. Sin duda era champaña sacada de mi cava sin permiso. No dije nada. El último rastro de misericordia que alguna vez sentí por las personas que fueron mi familia había sido pisoteado sin posibilidad de reparación. Lo único que quedaba en mí era una determinación fría, afilada como una navaja. Unos minutos después, 2 patrullas policiales entraron por el camino privado. «Policía, ¿qué está pasando aquí?», resonaron las voces de los oficiales. Como si hubiera estado esperando esa señal, Susan se apresuró hacia ellos. «¡Ay, gracias a Dios que llegaron!». Esta mujer apareció de la nada y empezó a gritarnos que canceláramos la fiesta. «Es mi fiesta de compromiso». Intentó empujarnos, añadió Hannah, acumulando mentira tras mentira.
Las miradas severas de los oficiales se clavaron en mí. Usted, ahí. No se mueva. Manos arriba. Cerca de ahí, el personal de catering y algunos invitados que habían llegado temprano se habían reunido, susurrando nerviosos. Lentamente levanté las manos hasta la altura de los hombros, exactamente como me indicaron. No he atacado a nadie. No estoy armada. Mantuve mi voz lo más calmada posible. Perder el control emocional era exactamente lo que Susan quería. Mentirosa. Cállate. Chilló Susan. Nos odia. Es una acosadora obsesionada con la herencia. Apúrense. Pónganle las esposas y llévensela. Uno de los oficiales se colocó justo frente a mí. ¿Tiene identificación? ¿Nombre? Avery Smith. Mi identificación está en mi bolsa. ¿Puedo sacarla? Asintió con cansancio. Moviéndome despacio, saqué mi cartera del bolso y le entregué mi licencia de conducir. Avery Smith, residente de Manhattan. ¿Qué hace aquí? Estoy en mi casa, nada más. El oficial frunció el ceño. ¿Su casa? Según las personas que llamaron, esta es su casa de vacaciones y usted está invadiendo propiedad privada. No, eso no es cierto. Dirigí la mirada directamente a Susan y Hannah. Esta es mi casa. Yo soy la dueña legal. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, loca? Se burló Hannah. Esta es la casa de papá, y lo que es suyo es nuestro. A ti prácticamente te desheredaron. En ese momento, al escuchar el alboroto, John, mi padre, salió corriendo del interior de la casa. ¿Qué está pasando aquí? Su rostro palideció cuando me vio frente a los policías. Papá, lo llamé. Diles a los oficiales que tú me invitaste. Y diles de quién es realmente esta casa. Sus ojos se movían nerviosos. Atrapado entre la mirada afilada de Susan y mi expresión suplicante, entró en pánico. Bueno, John, la voz de Susan fue baja, helada, autoritaria. Sé honesto. Esta casa es de todos nosotros, ¿no? Ella es la que está causando problemas al reclamar derechos que no le corresponden. Los labios de mi padre temblaron y luego apartó la mirada de mí. Lo siento. Avery, por favor, vete a casa por hoy. En el instante en que escuché esas palabras, algo dentro de mí se quebró por completo. Él no me protegería. Retorcería la verdad con tal de mantener contentas a su esposa y a su hija. Ya veo, dije con voz helada. No quedaba nada a lo que aferrarme. Acompáñenos a la comisaría, dijo uno de los oficiales. Una mano se acercó a mi muñeca. Por favor, esperen. No me moví. En su lugar, saqué un teléfono inteligente y un documento de mi bolsa. Antes de basarse solo en declaraciones verbales, ¿podrían ver la prueba legal? Una amarga sensación de alivio irónico pasó por mí. Traer esto había sido la decisión correcta después de todo. Había esperado, de manera patética, que tal vez no tendría que usarlo. Pero mis años de experiencia ya me habían advertido. Te van a traicionar. Prepárate para lo peor. Lamentablemente, ese instinto resultó acertado. Sin dudarlo, saqué el arma que había preparado. ¿Pruebas? Sí. Primero, esto. Le mostré la pantalla de mi celular. Ahí estaba el certificado digital del registro de la propiedad. Propietaria, Avery Smith. La dirección y el número de lote correspondían claramente a ese lugar. Y después, esto. Desplegué el conjunto de documentos que había estado guardando. Incluían una copia certificada del testamento de mi difunta madre y los documentos legales oficiales que confirmaban la transferencia completa de la propiedad. Esta propiedad fue heredada únicamente por mí, Avery Smith, de mi madre, Mary Smith, quien falleció hace 15 años. Mi padre, John, no tiene ningún derecho de herencia. Y, por supuesto, ninguna de estas dos mujeres, ni Susan ni Hannah, tiene ni un solo centímetro de derecho legal aquí. El oficial tomó los documentos y los examinó bajo la luz de su linterna. Entiendo. La propiedad está efectivamente a su nombre. Su tono cambió ligeramente. Eso es mentira. Es falso. Chilló Susan. John, di algo. Tú me dijiste por teléfono la semana pasada que podíamos usar la casa libremente. Pero, las llaves, balbuceó mi padre, intentando justificarse. Con calma.
Saqué un pequeño recibo y un juego de llaves completamente nuevo del fondo de mi bolsa. Dije que podían usarla, sí. Pero nunca dije que les daría las llaves. Volviéndome hacia el oficial, expliqué con voz firme. De hecho, ayer mandé cambiar todas las cerraduras. El color se les fue del rostro. ¿Cambió las cerraduras? Preguntó el oficial otra vez. Sí. No tengo idea de cómo lograron entrar, pero... claro. Clavé una mirada helada en Susan. ¿Amenazó a Paul, el cuidador, para que le diera una llave de repuesto? Me llamó anoche llorando, diciendo, la esposa de John me dijo que me despediría si no le entregaba la llave. El oficial miró a Susan con severidad. Señora, ¿eso es cierto? Si obligó al cuidador y entró con una llave no autorizada, la situación cambia por completo. Por dentro, sonreí con frialdad. Esta era la prueba que yo había preparado. Cuando mi padre llamó hablando de arreglar la relación familiar, sentí sospecha mucho antes que alegría. Si solo me veían como una fuente de dinero o una herramienta conveniente, entonces, en el momento en que descubrieran que las llaves no funcionaban, intentarían entrar por cualquier medio sin mi permiso. Por eso, el día anterior cambié todas las cerraduras en secreto e instruí a Paul para que guardara silencio. Llámame de inmediato si intentan algo. Tal como esperaba, amenazaron a Paul, consiguieron una llave y entraron como si el lugar les perteneciera. Y luego tomaron la peor decisión posible: llamar a la policía para acusarme de ser una ladrona. Si simplemente me hubieran recibido con una sonrisa cuando llegué y dicho, te estábamos esperando, les habría entregado las nuevas llaves y dejado todo pasar. Los regalos en la cajuela habrían sido una muestra sincera de celebración. Pero la apuesta terminó a mi favor. No. Ese fue el final de nosotros como familia. Eso no es verdad. Somos familia, gritó Susan. Hicimos esto por la fiesta de compromiso de mi hija. Independientemente de si son familia o no, la interrumpió el oficial, la propiedad es absoluta. La señorita Avery Smith es la dueña legal y ya había expresado su intención al cambiar las cerraduras para negar la entrada. Si amenazaron al cuidador y entraron por la fuerza, eso constituye allanamiento agravado. El ambiente cambió por completo. Los invitados que minutos antes me miraban como criminal ahora observaban a Susan y a los demás con desconfianza y desprecio. ¿Qué es esto? Entonces hicieron una fiesta en la casa de alguien más sin permiso. Los murmullos se esparcieron entre la multitud. Hannah se puso roja como un tomate y gritó. Pero las invitaciones ya se enviaron. Los invitados ya están aquí. No podemos cancelarla ahora. Eso no es mi problema, respondí con frialdad. Nunca permitiré que se haga una fiesta en mi casa sin mi consentimiento. Volví a mirar al oficial. Como dueña legítima de esta propiedad, solicito el retiro inmediato de todas las personas no invitadas del lugar, especialmente de estos tres. Señalé a mi padre, a mi madrastra y a Hannah. ¿Qué? Susan parecía a punto de desplomarse. Mi fiesta, mi plan. Hannah rompió en llanto, tratando de esconderse detrás de su prometido. Él se veía completamente abrumado mientras le tomaba suavemente el brazo. Vámonos. Hannah. Mi padre ni siquiera intentó mirarme. Encogió los hombros y se apresuró hacia su auto como si estuviera huyendo. Esperen, llamé. Susan se volteó con una mirada llena de odio. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Sí, limpien, dije señalando las carpas y decoraciones esparcidas por el jardín. Llévense toda esta basura. Déjenlo todo exactamente como estaba. Impecable. Si queda aunque sea un pétalo de rosa, les enviaré una factura de limpieza carísima. Apretó los labios con tanta fuerza que parecía que iba a sangrar. Y con lágrimas de frustración corriendo por su rostro, empezó a gritarle al personal de catering. Limpien todo. Rápido. Se veía ridícula. Patética. En realidad. El desmontaje tomó alrededor de 1 hora. Las decoraciones fueron arrancadas y aventadas a los camiones. Los invitados que acababan de llegar entendieron rápidamente lo que pasaba y se fueron en silencio. Y entonces, una semana después, estaba sentada en mi escritorio. Abrí mi laptop y entré a mi banca en línea. Préstamo automotriz. Compra de vehículo de Hannah. 2 años antes, cuando Hannah se graduó de la universidad, le rogó a mi padre un auto deportivo rojo brillante,
diciendo que lo necesitaba para buscar trabajo. Pero el historial crediticio de mi padre era demasiado bajo para obtener un préstamo. Tras sus súplicas llorosas, acepté a regañadientes poner el préstamo a mi nombre. Mi padre dijo: yo haré los pagos. Pero cada vez que se atrasaba, yo terminaba cubriéndolo, y antes de darme cuenta, ya se había vuelto lo normal. Apreté el mouse y di clic en el registro del préstamo. Hannah trataba ese coche como si fuera un símbolo de estatus. Lo que olvidó fue esto: la dueña legal del auto y la persona financieramente responsable del préstamo era yo. Cancelar. Sin dudarlo, presioné el botón de suspensión. Con un solo clic, el lujoso vehículo del que Hannah presumía se convirtió en nada más que una deuda impaga. Cerré la laptop y solté un largo suspiro. El efecto fue dramático e inmediato. 3 días después, a plena tarde, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. En la pantalla apareció el nombre de Hannah. Lo ignoré. Luego vino Susan. Y después llamada tras llamada, hasta que toda la pantalla se llenó con sus nombres. Puse el teléfono en silencio y seguí trabajando. Por la noche, finalmente escuché los mensajes acumulados. ¿Qué está pasando? Mi coche no funcionó en la gasolinera. El banco dice que el préstamo del auto no está pagado. Luego, el grito histérico de Hannah. ¿Esto es venganza? Deja de comportarte como una niña. Hannah está llorando. ¿No te da lástima? Tiene una cita mañana y ahora no tiene coche. Págalo de inmediato. Y el rugido furioso de Susan. No respondí. El silencio es el rechazo más fuerte y el arma más poderosa. Pero también las conocía demasiado bien como para creer que se rendirían. Al día siguiente, pasadas un poco las 2 de la madrugada, estaba leyendo en la cama cuando mi teléfono emitió un sonido corto y agudo. Una notificación emergente apareció en la pantalla. Movimiento detectado. Cámara de entrada principal. Abrí la aplicación y toqué la transmisión en vivo. En la pantalla apareció un video claro en blanco y negro. El porche delantero de la casa del lago. 2 figuras se movían ahí. Llevaban chamarras con capucha bien baja sobre el rostro, pero sus cuerpos y movimientos eran inconfundibles. La que miraba nerviosa a todos lados era Hannah. Y la que estaba a su lado, con los brazos cruzados y dando órdenes, era Susan. En la pantalla, Hannah sacó algo del bolsillo. Una llave. Así que sí, habían hecho una copia de la que le robaron a Paul, el cuidador. Idiotas increíbles. Observé todo con fría indiferencia. Hannah metió la llave en la cerradura, pero no giró. Por supuesto que no. La cerradura que cambié antes de la fiesta de compromiso solo había sido temporal. Después del caos, contraté una empresa de seguridad para cambiar todas las cerraduras otra vez, esta vez por cerraduras inteligentes completamente nuevas, con un cilindro distinto. Sus llaves viejas no eran más que chatarra. También había instalado cámaras de seguridad con detección de movimiento y sensores de vibración en todas las ventanas. En el momento en que algo se tocara, recibiría una alerta. En la pantalla, Hannah sacudió la llave con fuerza y luego pateó la puerta con frustración. El audio captó su chillido. No abre. ¿Qué demonios? Mamá, no abre. Cambió la cerradura otra vez. Susan la empujó a un lado. ¿Y la puerta de atrás? ¿O rompe una ventana? Solo entra. Bingo, murmuré para mí misma. Todo lo que decían estaba siendo grabado. Intención clara de allanamiento y robo. Entonces tomaron uno de los ladrillos decorativos del jardín, apuntando a romper una ventana. Cambié de pantalla y presioné el botón de llamada de emergencia. Esta línea directa no llamaba a la policía local donde yo estaba, conectaba directamente con el departamento de policía de Lake George, donde estaban instaladas las cámaras. 911. Quiero reportar un allanamiento en curso. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila. La ubicación es 102 Laksa Drive, mi casa de vacaciones. 2 mujeres están intentando entrar por la fuerza con un objeto contundente. Confirmado por cámaras de seguridad. Sí, puedo identificar a las sospechosas. Son miembros de mi familia. Después de colgar, regresé a la transmisión en vivo. Susan levantó el ladrillo y se acercó a la gran ventana de la sala. Y entonces, bueno, una alarma ensordecedora estalló en toda la propiedad, activada remotamente por mí. Al mismo tiempo,
Todos los reflectores se encendieron de golpe, iluminándolas como criminales atrapadas bajo un reflector. En la pantalla, Hannah cayó hacia atrás presa del pánico. Salieron corriendo como cucarachas cuando se enciende de repente la luz de la cocina, tropezando, gritando, huyendo. No se van a escapar. Sonreí mientras observaba. Desde el micrófono de la cámara escuché claramente el aullido de las sirenas acercándose. El mismo sonido que una semana antes, solo que esta vez no era para escoltarlas fuera de mi propiedad. Era para arrestarlas. Guardé capturas de pantalla y respaldé la grabación en la nube. No había forma de escapar de esto. Unos minutos después, la policía de Lake George me llamó. Avery Smith, hemos detenido a ambas sospechosas del reporte. Están bajo custodia. Gracias. Presentaré cargos de inmediato. No aceptaré ningún acuerdo. De ningún tipo, respondí sin dudar. Entendido. En cuanto a su padre, John, no estaba en la escena. Lo estamos interrogando como posible cómplice. En efecto, mi padre no aparecía en el video. Lo más probable, como siempre, era que simplemente no hubiera hecho nada para detenerlas. Entiendo. Dejaré su situación en manos de la justicia. En cuanto a las otras dos, quiero que reciban la pena máxima. Un mes después, mi padre apareció frente a mí al salir del trabajo. Fuimos a una cafetería tranquila cerca de mi oficina. He iniciado los trámites de divorcio con Susan. Asentí en silencio mientras mi padre hablaba con el corazón pesado. Están en una situación terrible ahora. Ahogadas en deudas y compensaciones legales. Viven en un departamento destartalado en las afueras de la ciudad, gritándose todas las noches. Susan trabaja medio turno en un supermercado. Hannah fue abandonada por su prometido y casi no sale de casa. Es culpa de ellas, pero darme cuenta de que viví tanto tiempo en ese veneno me aterra. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me equivoqué. Me repetía que estaba protegiendo a la familia, pero lo único que hice fue sacrificarte a ti. A quien debí proteger, a quien debí cuidar, era a ti, mi única hija. Lo miré. Al padre débil y sin carácter que una vez me hirió tan profundamente. Pero por primera vez, estaba reconociendo sus errores, cortando lazos con el veneno y sentándose frente a mí para disculparse. No podemos volver a como eran las cosas. No de inmediato. La confianza toma tiempo para reconstruirse, dije en voz baja. Pero si de verdad te separas de Susan y Hannah, y si estás dispuesto a enfrentarme no como su esposo, sino como John, entonces quizá podamos empezar a construir algo nuevo. Levantó la cabeza. Un leve brillo de esperanza apareció en sus ojos. Gracias. Gracias. Avery. Te juro que de ahora en adelante somos solo tú y yo. Después de eso, convertí oficialmente la casa del Lago George en una propiedad de renta vacacional. Las reseñas fueron excelentes y se mantuvo reservada todo el año. Los ingresos se convirtieron en el combustible de mi nueva vida. Un año después, usé esas ganancias como enganche y compré mi propio departamento en Manhattan. Tenía una sala amplia, muebles elegidos completamente por mí y un silencio que no le pertenecía a nadie más que a mí. En el momento en que abrí la puerta y entré, entendí de verdad lo que significaba ser libre. Libre de las cadenas de la familia, me paré en una vida que reclamé con mi propia fuerza. Este es mi nuevo comienzo. Mi historia, que ya no le pertenece a nadie más que a mí.